Pues como hemos visto en otros videos, el tema del machismo ha aumentado mucho. Y no solo el efecto o el tema, las ideas, las creencias, sino realmente conductas en específico que son el producto o el resultado de un montón de cosas, pero también principalmente gracias a la liberación sexual femenina y a los movimientos del feminismo de la tercera y la cuarta ola. Como hemos visto, cada vez que hay un movimiento fuerte o una desestabilización del sistema patriarcal, siempre hay una función o un movimiento reactivo, así como surgen las olas del feminismo, también surgen las formaciones reactivas en contra del feminismo. Y una de estas costos, uno de estos efectos es lo que se conoce como el feminismo invisible, ¿no? Que es que muchas mujeres feministas no se extiendan o no se pronuncien como tal feministas por miedo, por cuestiones de discriminación, porque ya van a empezar a mencionarla como una feminazi, ¿no? Porque se tiende a asociar el término de feminista con ir en contra de los hombres, con ser radical, ¿no? Con ser radical, tal vez imaginarse en marchas, en huelgas, en protestas, ¿no? Entonces, son estas mujeres que son feministas y que no lo dicen, ¿no? Porque está asociado normalmente a algo peyorativo, ¿no? Donde muchas de estas conductas, así como hay en las marchas políticas, de partidos, también hay muchas personas que son contratadas dentro de los movimientos para hacer y generar efectos negativos, ¿no? Y entonces ir restando o importancia e ir asociándolas con conductas delictivas o conductas para manchar el nombre de un movimiento social importante, ¿no? Entonces, de alguna forma se ha desvirtuado un poco el significado y malentendido utilizando términos como feminazis, hembristas, y asociándose con un tema político, que es cómo va a ser tomado si yo digo que soy feminista, ¿no? Eh, y entonces quedan en un punto medio entre no puedo decir que soy feminista porque voy a ser mal vista por todo ese sector, pero no puedo no decir que soy feminista porque va a estar afectado también por esto. Entonces, son personas que dicen, soy feminista, pero así como entre, acá entre nos, ¿no? Pensaba en este ejemplo de muchas mujeres que están rodeadas de hombres y en su círculo social, en su círculo de trabajo, tienen que ocultar muchas de sus formas, de sus reacciones, tal vez tienen que doblegarse un poco, un mucho, ¿no? Para no ser corridas de sus trabajos, por ejemplo, ¿no? O periodistas que no pueden enunciar la verdad o comunicar las noticias desde el lugar donde les gustaría comunicarlas, porque tienen que comunicarlas como alguien más les pide que lo hagan, ¿no? Entonces, esa sería una forma reactiva, una de las consecuencias que tienen el movimiento del machista y la contraproducción que también tiene el feminismo. Otra, que sin duda es la que más me atañe conversar en este video, es lo que se conoce como el machismo reactivo, y que son un montón de conductas que tienen que ver con piensa que así funciona toda la cuestión energética, cualquier sistema. Cuando se empieza a mover, cuando empieza a querer romper un sistema, necesitas hacer presión sobre él, necesitas hacer presión para modificar su estado, ¿no? Las leyes de Newton lo dicen. Y eso funciona en todo sistema, ¿no? Cuando tú estás guardando algo, estás reprimiendo información, quieres guardar tu homeostasis, quieres guardar tu estabilidad emocional y reprimes un montón de información que no quieres que salga a la luz, ¿no? Y empiezas a generar ahí mecanismos así como reactivos y mecanismos de reassurement, ¿no? Como para reasegurar tu posición. Y esto es lo que pasa con los hombres. A nivel social han caído en un montón de conductas para tratar de reasegurar su poder, su estatus social, para conservar sus privilegios, ¿no? Y se nota a través de las estadísticas de mayor abuso que hay, de mayor violencia, todos los movimientos que se conocen como los movimientos ex-gays, que son hombres, mujeres, que dicen, principalmente hombres, que dicen que ellos fueron homosexuales y que la homosexualidad es algo que se puede curar,
¿no? Y entonces se asocian con médicos, con psiquiatras, con padres, con todo este movimiento pro vida, principalmente de movimientos cristianos, que dicen que se etiqueta la homosexualidad como una enfermedad y por lo tanto si es una enfermedad se puede erradicar, es decir, se puede hacer una vacuna contra esto y entonces se enuncian a ellos mismos como ex-gays. Y entonces te invitan a ser parte de estos grupos para que tú también seas salvado, seas liberado de la homosexualidad, ¿no? Y que tienen muchos movimientos, principalmente de derecha extrema, ¿no? Donde hay muchísimo resentimiento, donde hay negación de su propia sexualidad y de la negación de la sexualidad de los otros, ¿no? Que intentan minimizar los efectos del feminismo, ¿no? Invisibilizar todos estos movimientos y que los vemos de muchas formas y hay en varios partidos y en varios niveles de la sociedad, ¿no? En varios estratos, ya sea a nivel jurídico, ya sea a nivel psiquiátrico, ya sea a nivel médico, a nivel político, a nivel de las noticias. Hay también todo este intención de querer invisibilizar, ¿no? De querer eliminar el tema, por ejemplo, feminicidio y querer borrarlo, ¿no? Todo este movimiento legal de querer erradicar este término, ¿no? Entonces es como quitarnos todos los logros que se han hecho, ¿no? Como una forma, por ejemplo, hay muchos de estos movimientos de mayor abuso hacia las mujeres, de mayor abuso sexual. Es como por el tema de siento que se me está moviendo el piso y entonces tengo que encontrar alguna forma de demostrar mi poder. Y entonces, ¿qué hago? Pues te voy a enseñar aquí quién manda. Y hay más violencia. Otra de estas es de los costos que tiene el machismo, es la economía afectada. Y eso tiene que ver con que más mujeres trabajando debería de, más bien, responde en términos sociales a una igualdad, ¿no? Implica también mayor productividad. Y eso es algo que los hombres no están prestando en términos económicos. Si hay menos mujeres trabajando, hay menos ingresos para las propias casas, hay menos ingresos a nivel de productividad de las empresas, habría menor pobreza. Y entonces, cuando hablamos desde este lugar, tú piensas que realmente el machismo le cuesta a cada país la productividad, porque en vez de tener a 2 personas tal vez por pareja o más personas por pareja, tienes a menos personas por pareja. Solamente el hombre está trabajando y está produciendo en gran escala. Cuando tú no le ofreces a un hombre y a una mujer el mismo salario, no les das la misma oportunidad de seguir creciendo, no les das la misma oportunidad de aportar de manera equitativa. Y es una forma en la que el sistema de poder oprime a las mujeres. No te voy a permitir que tengas un salario igual al de tu marido, que te pega y te golpea, y entonces para que tú puedas liberarte y emanciparte de esta situación, ¿no? Entonces, también hay mayores índices de estudio entre los hombres que entre las mujeres, porque a las mujeres se les sigue privándole de la educación, no solamente educación primaria, educación secundaria, sino también educación profesional. Y eso también le cuesta a un país, porque serían más mentes trabajando para resolver los problemas y las situaciones económicas y sociales que nos atañen a todo el mundo, ¿no? Y eso también hablaría de la disminución de la mortalidad infantil, ¿no? Poder ofrecerle en términos de pobreza y en términos de igualdad un mejor futuro a los niños y a las niñas del mundo, ¿no? Y asimismo el control de natalidad. Si yo a una mujer le quito la libertad de poder abortar, ¿no? De poder tener un uso responsable de su sexualidad y un control prenatal, entonces estoy teniendo hijos que todos no están siendo cuidados y que aumenta simplemente como a lo bruto el porcentaje de niños y de niñas que están naciendo al mundo y que no tienen ni a la papá, ni a la mamá, ni a la pareja que está ahí para poder compensarlos. Ese es otro de los costos. El otro tema tiene que ver con que hombres y mujeres aún están atados y estamos atados a un sistema donde pensamos que ya se ha ganado la guerra, ¿no? Donde podemos dar por sentado que ya se hizo algo, ¿no? Mientras vemos que en realidad el movimiento sigue muy, muy en corto, ¿no? Que hay un montón de cosas por hacer. Y entonces si nos pensamos
en hombres y mujeres como opuestos, como que estamos unos en contra del otro. Entonces empezamos simplemente a hacer más grande la brecha separacional entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, en vez de que sea hombres y mujeres unando y uniendo esfuerzos para poder derrocar a un sistema que nos atañe a todos, entonces más bien quedamos separados, quedamos discriminados, quedamos siendo violentados los unos de los otros, ¿no? Y eso es totalmente lo contrario a lo que propone el feminismo y el movimiento. Y finalmente podemos hablar, otro de los resultados que tiene es, entre muchos, además del aumento, y que creo que lo más importante que quiero resaltar, es la reactividad que tiene, ¿no? Ante cada ola feminista hay una reacción machista completa y sustancialmente. Pero una de las teorías de las que se habla es la teoría de la codependencia, y que tiene que ver con, ya lo hemos hablado en otros videos, con hombres que son abusivos y donde no se tacha y no se problematiza sobre los hombres, sino que se los ve como víctimas de las circunstancias, mientras que a las mujeres se les ve como ellas son las dependientes, ellas son las que quieren estar aquí, son las que han elegido estar con parejas abusivas, ¿no? Y entonces la ponen como un efecto de una enfermedad psicológica y no solamente, o no, sin ver más bien el trastorno social que hay detrás. Y es decir, es un tema de machismo, es un tema que más allá de la forma en la que lo nombremos y más allá de todas las consecuencias y de los efectos y causas que tiene a nivel psicológico, es una cuestión de una diferencia de poder, donde a las mujeres se les enseña a cuidar de los hombres y a tener que aguantarse en relaciones violentas, mientras que a los hombres se les hace la idea de que ellos van a ser tolerados y van a ser aguantados independientemente del abuso del alcohol, del abuso de las drogas, del abuso de sustancias, del abuso de cualquier conducta adictiva. Y así como podemos pensar en otro de los efectos que han hablado y se han nombrado como el síndrome de alienación parental, ¿no? Donde tanto hombres como mujeres sufren todo este proceso y que habla de pensar que las mujeres ponen en contra a los hijos tras un divorcio. Eso es el síndrome de alienación parental. Y entonces, estos son ejemplos de trastornos mentales o de síndromes que se han ocupado para pensar y desvirtuar el movimiento feminista. Otro de ellos es también la ideología de género, que se ha ocupado este término para definirlo por movimientos principalmente de la iglesia para desvirtuar, ¿no? Cuando tú hablas de ideología, hablas como de un pensamiento, de una filosofía, de una creencia, y que la reduce solamente a eso, al mundo de las ideas. Cuando el feminismo en realidad es un movimiento social, es no solamente una teoría o una epistemología, ¿no? Es un movimiento social que hay un montón de datos y de ciencia que está justificada detrás de eso. Y cuando tú hablas de ideología, lo reduces simplemente a algo como, pues eso es lo que tú crees, ¿no? Así como a una cuestión de fe. Entonces, bueno, estos son solamente algunos. Hay videos hablando de la ideología de género versus el feminismo y hablando también acerca de la trata de personas y todos esos cosas y que tienen que ver como con las reacciones como tal específicas que ha tenido el movimiento del machismo para reasegurar su poder o tratar de mantener la situación y el status quo como les afecta, así como también hay un video donde hablo del síndrome de alienación parental. Entonces te invito a que consultes esto. Y si no entiendes nada de qué estoy hablando, te invito a que revises los videos sobre el feminismo, en especial el feminismo de la cuarta ola, donde hablo un poco de esto. Y los videos que todavía no grabo, pero que te invito a que seguramente ya van a estar para cuando tú lo veas, acerca de la homosexualidad y también como todos estos movimientos y la importancia que ha tenido la homosexualidad y su aporte a la teoría feminista.